Bienvenidos, mi nombre es Polonio y los acompañaré a lo largo de este video para que repasemos los aspectos más relevantes sobre el proceso de rendición de cuentas para las elecciones a Congreso que se realizarán en el 2014. En este primer capítulo miraremos aquellas obligaciones que debe tener en cuenta durante la época de campaña. Encontraremos aspectos como el plazo máximo para la entrega de informes de ingresos y gastos ante la sede nacional, el nombramiento de un gerente para su campaña, los topes de ingresos y gastos de campaña, y los topes para la propaganda electoral establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Don Polonio, un candidato lo está buscando, dice que es para preguntarle sobre el proceso de rendición de cuentas. Perfecto. Dígale que siga y que nos vemos en el auditorio ya mismo. Don Polonio, él es el doctor Prudencio, y está interesado en participar como candidato a las elecciones del 2014. Mucho gusto, señor Prudencio. El gusto es mío, doctor Polonio. Empecemos. Don Polonio, yo quisiera saber primero que todo, ¿quién es el responsable de presentar las cuentas? ¿El gerente? ¿El contador? ¿El candidato? Bueno, don Prudencio, la rendición de cuentas, aparte de ser una obligación legal del candidato, es requisito para obtener la reposición de los gastos de campaña que hace el Estado. Y además evitar sanciones del partido. Por tanto, la responsabilidad es toda del candidato. Ya veo, ¿y cuándo es el plazo máximo para la entrega del informe de ingresos y gastos ante la sede nacional? El Polo Democrático Alternativo fijó como plazo máximo para que hagan llegar a la sede nacional en Bogotá los informes individuales de ingresos y gastos de campaña el día jueves 20 de marzo del 2014. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre las obligaciones que tiene cada uno de los candidatos. Empecemos por el nombramiento de un gerente de campaña. El artículo 25 de la Ley 1475, Reforma Política, fijó como una obligación el designar un gerente de campaña para administrar los recursos del candidato, y abrir una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos utilizados en la campaña. Por tanto, todas las campañas al Congreso del año 2014 deberán contar con un gerente de campaña y un contador público que elaborará el informe. Muchas gracias. Ahora por favor, ¿podría explicarnos algo sobre los topes de gastos para las campañas? Con mucho gusto. De acuerdo con el artículo 11 de la Resolución 330 del 2007, el monto de las contribuciones y donaciones a las campañas electorales no podrá superar la cuantía de las sumas máximas a invertir en la campaña fijadas por el Consejo Nacional Electoral. Los topes para cada una de las corporaciones de las elecciones del 2014 son establecidos de acuerdo a la capacidad electoral de cada departamento, tal y como lo podemos observar en las siguientes relaciones. Circunscripciones especiales. Cámaras territoriales. En este caso se debe tener en cuenta que los topes que se muestran en la relación aplican para cada uno de los departamentos presentados. Por ejemplo, los candidatos que aspiren a la Cámara de Antioquia tendrán derecho a gastar hasta 12.033 millones de pesos. O en el caso de candidatos a la Cámara de Boyacá podrán gastar solo 4.314 millones de pesos, y así sucesivamente para los topes que estamos relacionando. Muy bien, pero recordemos que también hay que tener en cuenta que existen topes para las donaciones de particulares. ¿Y cómo es eso, doctor Polonio? Los topes de ingresos están dados en las donaciones que se pueden presentar en su campaña, los cuales pueden ser donaciones de personas naturales o donaciones de entidades privadas. En ambos casos el valor de las donaciones no puede superar el 10% del tope de gastos de la campaña. Por ejemplo, si el tope de gastos establecido por el Consejo Nacional Electoral es de 100.000 pesos, el máximo valor que puede recibir por cada uno de los individuos que hagan donaciones, ya sean personas naturales o personas jurídicas, es de 10.000 pesos. Por otra parte, se debe aclarar que estos topes no aplican para los créditos, ni las donaciones realizadas por los familiares o el cónyuge del candidato. Pues bien, don Polonio, muchas gracias. Es usted muy amable. Espere un momento.
Aún nos quedan pendientes varios temas importantes. Por ejemplo, los topes a la propaganda electoral. ¿Y es que la propaganda y la publicidad también tienen topes? En efecto, los candidatos y los partidos no podrán iniciar gastos de propaganda electoral sino hasta 3 meses antes de las elecciones, siempre y cuando las listas estén debidamente inscritas o registrados ante la respectiva organización electoral. Esto quiere decir que para las elecciones a Congreso del 2014, la propaganda electoral solo se podrá iniciar a partir del 9 de diciembre del 2013. En los demás casos y para efectos de la reposición de gastos, solo se tendrán en cuenta aquellos realizados dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la elección, siempre y cuando los candidatos ya se encuentren inscritos. Don Polonio, lo de los plazos lo entiendo. Sin embargo, ¿cómo sé si estoy violando o no los topes? Señorita, por favor explíquele a don Prudencio. Con mucho gusto. Los topes de publicidad se determinan de acuerdo a las categorías departamentales establecidas en la Ley 617 del 2000. Los topes de propaganda electoral se establecen a cuñas radiales, vallas y avisos. De acuerdo con la Resolución 286 del 2014 emitida por el Consejo Nacional Electoral, los topes establecidos son los que se muestran en la siguiente relación. Perfecto. Ahora, tan solo nos queda revisar en qué consisten las sanciones que aplican para aquellos que violan los diferentes topes que ya vimos anteriormente. El fundamento normativo para las sanciones establecidas se encuentran dictadas en artículo 109 de la Constitución Política de Colombia. Allí se establece que la violación a los topes conlleva a la pérdida de investidura o del cargo. En concordancia, el artículo 26 de la Ley 1475 del 2011 indica que en el caso de candidatos elegidos a corporaciones públicas, Senado y Cámara de Representantes, se seguirá el procedimiento de pérdida de investidura definido en la Constitución y la ley. Doctor Polonio, es usted impresionante. Pues bien, recordemos rápidamente los temas importantes que vimos el día de hoy. Primero, la fecha establecida por el Polo Democrático Alternativo para la entrega de los informes de ingresos y gastos es el jueves 20 de marzo del 2014. Segundo, la responsabilidad de presentar el informe de ingresos y gastos es del candidato. Tercero, todos los candidatos deben nombrar un gerente que abra una cuenta exclusiva para la campaña y un contador para elaborar el informe de ingresos y gastos. Cuarto, los candidatos no deben sobrepasar los topes establecidos tanto para los gastos como para los ingresos. Quinto, los gastos de propaganda electoral se permiten a partir del 9 de diciembre del 2013. Además existen topes para las cuñas radiales, las vallas y los avisos. Y sexto y último, el incumplimiento de estos topes se sancionará con la pérdida de la investidura o cargo de acuerdo a lo señalado por la ley. Pues bien, doctor Polonio, creo que la información que me ha brindado será de gran ayuda. Muchísimas gracias. No tiene de qué preocuparse. Recuerde que toda la información que necesite la encontrará en la página del partido www.polodemocrático.net. Muchas gracias.